recordar que es mejor estar en la casa del Señor, ¿verdad? Es mejor estar en los atrios del Señor que en cualquier otro lugar. Quiero invitarte que abras tu Biblia ahí conmigo en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vamos a leer de los versículos 28 al 29. El día de hoy estamos en la parte número 5 de esta serie de mensajes que sin duda ha sido de gran bendición para nuestras vidas, amén. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado preparando durante estas semanas para el evento más importante dentro del cristianismo como creyentes, cuando celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese evento a través del cual Cristo venció para siempre a la muerte. ¿Puedo escuchar un amén? Cristo ha hecho esta declaración de victoria. Y sin duda, como hemos hablado, las últimas palabras de una persona que está en el lecho de la muerte son muy importantes. Quizá tú has atravesado por esto, algún ser querido que ha partido a la presencia del Señor. Esas últimas palabras te puedo asegurar que tú las atesoras con todo tu corazón, ¿verdad? Bueno, cuando Cristo antes de morir, Él pronunció 7 palabras que tienen muchas o grandes implicaciones para nuestras vidas. Y quiero que hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Él, en primer lugar, Él pronunció las palabras de perdón. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si somos honestos, muchas veces nos hemos encontrado allí, ¿verdad? De que hacemos o decimos cosas que no entendemos o que no sabemos lo que estamos haciendo. También Jesús pronunció las palabras de seguridad. Y Él dijo a uno de los criminales que estaba siendo crucificado junto con Él, pero que había creído en Él, y dijo: te aseguro que desde hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Ayúdame. En el paraíso, en la presencia de Dios. También Cristo pronunció las palabras de amor. Y Él, en medio de las acusaciones, en medio de toda la gente que estaba injuriándolo, que estaba levantándose contra Él, que quería que lo crucificaran, en medio de todo el ruido, Cristo vio a su mamá y vio a su amigo, a su discípulo amado, y a su mamá le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego el discípulo amado dijo: aquí tienes a tu madre. Y desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa. Como ya hemos observado, estas primeras 3 palabras tienen que ver con otras personas. Las siguientes 4 palabras tienen que ver específicamente con nuestro Señor Jesucristo y su relación o el sufrimiento que Él tuvo que atravesar. La semana pasada hablamos acerca de la palabra de sustitución. Y si te recuerdas, en medio de la angustia, en medio del dolor, Cristo dijo con desesperación: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aprendimos que Jesús vino a ser nuestro sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino a ocupar el lugar que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos morir como criminales por ser culpables por nuestro pecado, por toda nuestra maldad, pero sin embargo Cristo, dice la palabra, Él vino y Él quitó toda la pena, todo castigo. Él tomó tu lugar y mi lugar. Yo no sé tú, pero esa es una razón más que suficiente para venir a celebrar cada domingo. El reconocer y el recordar que Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados. Y ahora de esta manera llegamos a la 5ª palabra. El día de hoy vamos a hablar de lo que podríamos definir como la palabra de humanidad. Y Cristo solamente dijo las siguientes palabras. Él dijo: tengo sed. Quiero que lo digas conmigo. Después de 3, 1, 2, 3. Tengo sed. Los estudiosos han encontrado de alguna manera que nuestro cuerpo está formado aproximadamente por el 60% de nuestro cuerpo tiene agua. Por ejemplo, para alguien como yo que pesa 160 kilos, si son 160 kilos, no, 160 libras. Iba a dar una broma, pero me salió todo mal, porque ni siquiera peso 160 libras. A lo mejor usted dice: oh, sí, claro que sí, pastor.
Pero vamos a pensar, ¿hay alguien aquí que pesa 160 libras, si somos honestos? No, en el primer servicio me regañaron, ¿por qué anda preguntando eso, verdad? Pero vamos a usar a una persona que pesa 160 libras. Bueno, tu peso en agua sería aproximadamente 96 libras. 96 libras si pesaras 160. ¿Sabes qué quiere decir? Que estarías caminando de un lado para otro con 12 galones de agua. 12 galones de agua. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que no puedes vivir sin agua. No puedes vivir sin agua. Si te deshidratas, tú comienzas a tener problemas en tus músculos, comienzas a desarrollar náusea, dolores de cabeza, alucinaciones. Es decir, el no tener suficiente agua en el cuerpo es el problema número uno por el cual mucha gente experimenta cansancio y fatiga el día de hoy. Por eso los doctores siempre cuando estás enfermo te van a decir toma mucha. ¿Y qué tomamos? Coca-Cola, ¿verdad? Seamos honestos. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro no puede funcionar si no tiene suficiente agua. Así que por lo tanto vamos a tomarnos un break para tomar agua. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que si no tienes suficiente agua en el cerebro no vas a ponerle atención al pastor. Así es que yo voy a tomar agua, no sé tú. Quizás has escuchado historias de gente que ha caminado por el desierto y no toman agua y han comenzado a tener todo tipo de alucinaciones o a imaginarse cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro necesitaba ¿qué? Agua. Por esta razón, la quinta palabra de Jesús es algo muy simple. Y es interesante porque Él dijo, tengo sed. Y cuando observamos todas las palabras de Jesús, en realidad hay muchas palabras que Él dijo que solamente Él las podría decir. Como por ejemplo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él solamente lo podría hacer. Pero todos hemos dicho estas palabras en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Tengo sed. Tengo sed. Y yo creo que esto habla de la humanidad de Jesús y estas palabras, aunque son las más cortas que Él pronunció, tienen una tremenda importancia si conocemos el trasfondo y el significado de algunas cosas. Lo que sabemos hasta ahora, lo que hemos estudiado es que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana y Él murió alrededor de las 3 de la tarde. A ver, para los que saben de matemáticas, los ingenieros, ¿cuántas horas estuvo en la cruz? 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Quiénes dicen 6? Muy bien. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron mencionadas específicamente en los últimos segundos antes de morir. Y de esta manera es que llegamos a este pasaje. Y en Juan capítulo 19, versículos 28 al 29, Él dice estas palabras. Dice la palabra de Dios: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, léelo conmigo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Ahora es interesante, quiero que tú observes que 6 horas antes los soldados ya le habían ofrecido algo de beber a Jesús y Él no quiso. Pero ahora vemos que 6 horas después, Él en ese momento ahora acepta tomar algo diferente. Quiero que veas lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 15, 23. Dice la palabra que le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero ¿qué dice? Pero no lo tomó. Esto había sucedido 6 horas antes, al principio de la resurrección. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es que Jesús no quiso aceptar vino mezclado con mirra? ¿Por qué no quiso? Si tú recuerdas, cuando Jesús nació, vinieron 3 hombres sabios, algunos le llaman los 3 reyes magos, que en realidad no eran reyes ni eran magos, como algunos pensamos, no hacían actos de magia. Eran simplemente hombres sabios. Y es más, la Biblia no dice que eran 3, hasta algunos le ponen el nombre, ¿verdad?
Melchor, Gaspar. ¿Y dónde dice eso? No sé. Pero ahí estamos cantando Melchor, Gaspar y Baltasar y todo eso, ¿verdad? Lo que sabemos es que esos hombres sabios vinieron con Jesús y trajeron 3 regalos. ¿Recuerdas qué regalos eran? Eran oro, era incienso y era mirra. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque es interesante que en aquellos tiempos la mirra era usada en realidad como un analgésico, como un narcótico, es decir, la usaban para aminorar el dolor. Y antes de que se utilizaran los analgésicos como el Tylenol, ya estoy aventando comerciales aquí, ¿verdad? O todos los que tú ya conoces, la gente usaba mirra para quitarse el dolor. Y aquí vemos que los soldados le estaban ofreciendo algo para quitarle el dolor mezclado con vino, pero no lo quiso. ¿Sabes por qué? Porque él no quería perder sus facultades o su lucidez mental al estar siendo crucificado, al morir por ti y por mí. Él no quería estar drogado. Él quería estar 100% alerta. Ahora, ¿por qué razón los soldados le estaban ofreciendo mirra? No creas tú que era porque ellos estaban siendo movidos por un acto de misericordia, no. Simplemente porque no querían que en algún momento Jesús comenzara a gritar o comenzara a quejarse, porque ellos tenían que estar ahí todo el día escuchando los gritos de los criminales. Entonces ellos querían darle eso simplemente para que si él comenzaba a gritar, que se callara. Pero Jesús no quiso tomar esto. Por eso, como acabamos de leer en este pasaje, dice después de esto. ¿De qué está hablando? ¿Después de qué? Después de haber sufrido por nuestros pecados, después de sufrir la separación y el juicio de Dios. Por eso acabamos de leer en este pasaje central del día de hoy. Como Jesús sabía que ya todo había terminado, él sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. De alguna manera, y quiero que me sigas en este punto, Jesús sufrió de alguna forma el infierno en la cruz. No estoy diciendo que él fue al infierno, no nos vayamos por ese lado, pero él sufrió el castigo, la condenación en la cruz. Por eso él dijo: tengo sed. Y quiero que veamos 2 cosas rápidamente el día de hoy. En primer lugar, ¿qué significaron esas palabras para él cuando dijo tengo sed? Y en segundo lugar, ¿qué significan para ti y para mí el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de Jesús en esta expresión cuando dijo tengo sed? ¿Qué nos dice acerca de él? Como hemos visto, Jesús sufrió un tremendo dolor durante el tiempo de la crucifixión y nunca dijo, escucha bien, nunca dijo nada acerca de su dolor, nunca se quejó. Nunca se quejó, pero ahora vemos que está diciendo tengo sed. ¿Crees tú que eso sería lo peor que él podría haber estado experimentando? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, hay unas razones físicas. Evidentemente, desde que él comenzó a cargar la cruz, desde que comenzó el proceso, ya estamos hablando de que estuvo 12 horas en todo el proceso, incluyendo la crucifixión. Él no tenía agua para beber y había perdido mucha sangre. Ahora, también hay algunas razones prácticas. Jesús quería humectar sus labios para pronunciar las últimas 2 palabras de victoria que le faltaba decir. Y es importante recordar de eso porque él quería que la gente escuchara claramente lo que él habría de decir. Pero quiero que veamos algunas razones teológicas y proféticas y también personales. Veamos la primera. En primer lugar, número 1, Jesús demostró que fue realmente humano. Cuando Cristo dijo tengo sed, en primer lugar él demostró que fue realmente humano. Sabemos que Jesús fue 100% Dios, pero también dice la palabra de Dios que él es 100% humano. Mucha gente tenía la idea de que él era 50% Dios y 50% humano. Quizá en las películas has visto los que le llaman los semidioses, ¿verdad?
de la mitología griega, los semidioses que eran mitad humano y mitad Dios. No. La Biblia enseña que Cristo era 100% Dios y 100% humano. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, él dice estas palabras acerca de Jesús. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, que dice la palabra. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las palabras tengo sed demuestran verdaderamente que él era un hombre. En ese tiempo había un grupo religioso que se llamaban los docetistas. Quizá los has escuchado. Si nunca los has escuchado, búscalos por Google. Ahora puedes encontrarlos. El docetismo. Ese grupo en particular creía o tenía la idea de que Jesús era Dios, pero que Él no era necesariamente un ser humano, que Él parecía un ser humano, que era como si fuera una especie de fantasma, que tenía la apariencia de un ser humano, pero que no lo era. Pero eso es una herejía. Eso no es lo que la Biblia enseña. El día de hoy ya no hay grupos como el docetistas, pero los que sí tenemos el día de hoy, encontramos grupos como el Islam. ¿Los conoces? Y es interesante que el Corán enseña claramente que Dios nunca podría convertirse en un ser humano. Eso es lo que enseña el Corán. Y mucho menos que se rebajaría para morir como nosotros. Eso dentro del Corán, del Islam, sería una gran herejía. Ellos no pueden aceptar que Alá, el Dios Todopoderoso, con el que ellos entienden, se haya rebajado a hacerse un hombre. Y no solamente que se haya hecho hombre, sino que Él haya muerto por nosotros. Pero de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es Dios y humano al mismo tiempo. Hermanos, esto no es una clase de matemáticas. Esos son de los grandes misterios de nuestro Dios. Creo que todos entendemos que los espíritus no tienen sed, ¿verdad? O que los espíritus no pueden sangrar cuando son lastimados. Y es de igual importancia el negar que Cristo no fue humano, así como también decir que Él no fue Dios. Por esta razón, cuando Él dijo tengo sed, Él estaba demostrándonos verdaderamente que Él fue 100% humano. ¿Estamos bien hasta ahora? En segundo lugar, hay también una razón profética. Voy a dar quizá muchos detalles, pero quiero que me sigas en este punto. Hay una razón profética que podemos ver y es la siguiente, número 2, que Jesús demostró que fue realmente el Salvador prometido, que Él fue realmente el Salvador prometido. Por eso la Biblia dice en este pasaje que acabamos de leer el día de hoy, dice que como Jesús, que como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, que dice, Él dijo, tengo sed. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Es interesante que cientos de años atrás Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que un día vendría el que sería el Salvador del mundo, el Mesías. Él dijo, voy a venir al mundo y voy a morir por ustedes. Y por cientos de años Dios les había dicho a su pueblo, voy a mandarles a un Salvador. Y todo este sistema de sacrificios, quizá tú ya has leído el libro de Levítico, ¿verdad? Y muchas veces comenzamos a leer Génesis, Éxodo y llegamos a Levítico y ya nos agüitamos ahí, ¿verdad? Como decimos. ¿Por qué? Porque hay toda serie de sacrificios y rituales y sangre y perdemos la esencia. Bueno, todo eso lo que encontramos, si lo queremos ver una aplicación práctica, todos los sacrificios hablaban de Cristo. De este Mesías que habría de venir como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y Dios nos estaba diciendo que todos los simbolismos, todo eso en realidad hablaría acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Y es interesante que en 380 ocasiones, di conmigo, 380 ocasiones. En 380 ocasiones, a través de estos cientos de años, Dios les dijo: estas son las cosas por las cuales sabrán que Él es el verdadero Mesías. Y dijo: van a saberlo cuando haga esto, cuando diga esto, cuando pase esto. ¿Por qué? Porque cualquiera podría venir diciendo: yo soy el Mesías. ¿Cómo podrían saber que Él era real? Bueno, Dios mostró 380 profecías a través de diferentes personas, en diferentes tiempos, a través de las cuales Dios profetizó que sería el Mesías y que tendría de qué cumplir estas profecías. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo Jesús cumplió cada una de esas profecías. ¿Quieres algún ejemplo? ¿Quieres ejemplos? Solamente te voy a dar algunos. Profecías que decían que Jesús nacería en Belén, que iría a Egipto, que crecería en Nazaret, que haría milagros, que Él resucitaría de la muerte, que habría de ser traicionado por un amigo y sería juzgado injustamente. Profecías que también decían que Jesús habría de morir en una cruz. Ahora es interesante que esa profecía fue dada aún antes de que la cruz existiera. Es algo sorprendente. Pero Dios ya lo había profetizado. También profecías que decían que los soldados repartirían sus ropas y que Jesús perdonaría a sus acusadores. La probabilidad, escúchame, la probabilidad de que una persona cumpliera con esas 380 profecías era prácticamente imposible. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y todavía había una profecía que todavía no había sido cumplida. Y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y dice la palabra en el Salmo 69, 21, otra profecía. Dice la palabra: cuando tuve hambre, me dieron de comer veneno. Cuando tuve sed, léalo conmigo, me dieron a beber vinagre. Esta profecía en esencia tenía que ver con el hecho de que a Cristo, al Mesías, le habrían de dar de beber vinagre. Ahora te preguntarás: pastor, ¿qué hacía un bote de vinagre en el lugar de la crucifixión? Creo que las probabilidades de que llegara ahí un bote de vinagre eran muy pocas. Lo que sabemos hasta ahora es que los soldados le ofrecieron a Jesús una bebida que se llamaba posca. No me creas, búscalo por Google, ¿ok? Posca, ¿cómo se llamaba? Posca. De hecho, es interesante que esa era, si lo quieres ver de esta manera, era la Coca-Cola del Imperio Romano, la bebida de moda. De hecho, esta fue la bebida más popular en Roma y en Grecia por alrededor de 300 años. Obviamente todavía no se había inventado cientos y cientos de años atrás, cuando David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo esta profecía. Ahora, ¿qué es posca? Esta era considerada la bebida de los pobres. Era vino que lo procesaban y lo convertían en vinagre, y luego lo diluían con agua o con hierbas y lo usaban como una bebida simplemente para refrescarse. Algunos beneficios: esta bebida ayudaba para quitarle el mal sabor al agua en aquellos días. El caso es que en ese tiempo todo el mundo tomaba posca, y los soldados iban a pasar todo el día en la crucifixión, así que se llevaron esta bebida para poder pasarla bien o para poder aguantar todo el día. Pero esa bebida era vinagre. Y es interesante que en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 22, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Quiero que me sigas en este punto. Dice la palabra: tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana
siguiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene? Aquí está el verdadero significado de la Pascua que vamos a celebrar en 2 semanas. Todo judío debería saber el significado de lo que estaba pasando con Jesús en ese momento, que estaba en la cruz, cuando Él pronunció esas palabras. ¿Por qué? Porque miles de años atrás, Dios ya les había dado un simbolismo de lo que estaba sucediendo. Sabemos por la historia que el pueblo de Israel había estado en esclavitud por más de 400 años en Egipto, y Dios levantó a un líder como Moisés para liberarlos del pueblo, de esa esclavitud. Y vemos que Moisés fue con Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo de Egipto. Pero el Faraón se rehusó a hacerlo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios mandó 10 plagas. ¿Recuerda la historia? Dios mandó 10 plagas que representaban a cada una de las deidades o a los ídolos del pueblo egipto. Y Dios dijo que enviaría el espíritu de muerte y mataría a todos los primogénitos. Pero para mostrar su fe, ese es el punto central, para mostrar su fe, el pueblo de Dios debería poner sangre de un cordero en los postes de su casa. Y dice la palabra que cuando el Señor pasara por el país para herir de muerte a los egipcios, vería la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasaría de largo por esa casa. El Señor no permitiría que el ángel exterminador entrara en sus casas y los hiriera. Y aquí vemos que cuando los soldados empaparon una esponja en la vasija llena de vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca del Cordero de Dios. Esta, hermanos, era otra señal. Este era el verdadero Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. Todo el Antiguo Testamento era solamente un simbolismo de lo que habría de pasar. La sed de Jesús nos muestra que Él era humano, pero que también Él era verdaderamente nuestro Salvador. Ahora hay una tercera razón que nos muestra la sed de Cristo, y es esta: Jesús demostró lo mucho que nos ama. Jesús demostró lo mucho que nos ama. Y vemos que Él decidió sufrir en tu lugar para que de esta manera pudieras ir al cielo. Este fue un sufrimiento redentor. ¿Por qué? Porque Él, sin haber cometido ningún pecado, dice la palabra de Dios que Él por nosotros se hizo pecado. Por eso Pablo escribe a los Romanos estas palabras y dice: difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona, pero Dios. Me encanta cuando Pablo siempre usa esas palabras como conexión. Pero Dios, aquí está la intervención de Dios, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, léelo conmigo, Cristo murió por nosotros. Sé que tú nunca has muerto por alguien, pero quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has pasado sed al servir a alguien? ¿Sabes lo que es pasar sed por alguien? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él dio su vida para salvar la tuya. Esto es exactamente el significado de la redención. Es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él está en la cruz, prácticamente viviendo un infierno, usando términos humanos. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo tuviéramos que ir a ese lugar de tormento. Nos está protegiendo del castigo, del dolor, del sufrimiento, y está demostrando cuánto nos ama. Ahora, en el tiempo que me queda, quiero que tratemos de responder la pregunta: ¿qué
significan esas palabras para nosotros? ¿Qué significan esas palabras, tengo sed, para ti, acerca de tu propia sed espiritual? Quizá hasta el día de hoy has estado viviendo una vida que no está siendo satisfecha, o que quizá te ha estado faltando propósito o dirección o significado. Hay 3 cosas que tienes que aprender el día de hoy. La primera es la siguiente: debes darte cuenta de la verdadera razón por la que estás sediento. Debes darte cuenta de la verdadera razón por la que estás sediento. Quiero preguntarte, ¿de qué estás verdaderamente sediento? Tienes que saberlo, ¿sabes por qué? Porque quizá lo que tú piensas que trae significado o propósito a tu vida o felicidad, en realidad no va a suplir ninguna de estas necesidades. Lo que verdaderamente necesitas es a Dios en tu vida y a nadie más. Ni el sexo, ni el estatus social, ni el salario, ni el éxito en tu trabajo va a llenar ese vacío. Nadie te va a poder hacer verdaderamente feliz. Nadie más puede suplir esas necesidades más profundas en tu vida, sino solamente Dios. De lo que verdaderamente estás sediento es de Dios. ¿Sabías tú eso? Tu verdadera necesidad, tu verdadera sed es de Dios. Quizá no te has dado cuenta hasta el día de hoy, pero esa es la verdad. Por eso el salmista dijo estas palabras: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez en la que verdaderamente reconociste que tu sed o tu mayor sed era sed de la presencia de Dios? Quizás hemos estado en búsqueda de amor, pero muchas veces lo buscamos en el lugar incorrecto. Estamos buscando aprobación, aceptación, pero la estamos buscando en el lugar incorrecto. Tu verdadera sed, lo voy a repetir, tu verdadera sed es sed de Dios. Por eso Jesús dijo esas palabras en Mateo 5:6. Dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Una vez más esta palabra: porque serán saciados. ¿Sabes qué quiere decir este pasaje? El tener hambre y sed por las cosas de Dios. El tener hambre y sed por hacer las cosas correctas, por buscar la justicia, por buscar el reino de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿de qué necesitas ser saciado el día de hoy? ¿De tu dolor, de tu culpa, de tu inseguridad, o quizá de tu inconstancia o de tu falta de amor? Bueno, quiero decirte algo: solamente Dios podrá satisfacer tu sed más profundo o profunda. Solamente Dios lo puede hacer. La segunda cosa que tienes que hacer es la siguiente: debes darte cuenta de que Jesús entiende tu dolor. No solamente debes saber de dónde viene tu sed, sino también tienes que darte cuenta que Jesús entiende tu dolor. Él entiende perfectamente por lo que estás atravesando en este momento, lo que tú necesitas. Por eso el Espíritu Santo inspiró a Isaías y le dijo estas palabras: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Está hablando de ti y de mí, mi hermano. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, hablando de Jesús, el Mesías prometido, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, léalo conmigo, gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas
fuimos sanados. Creo que verdaderamente Jesús entiende nuestro dolor. Y no importa lo que estés pasando, lo que hayas pasado, o lo que vayas a pasar, Jesús entiende verdaderamente tu dolor físico, tu dolor emocional. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos lo siguiente: pero no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, léalo conmigo, que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero ¿qué? Aunque sin pecado. Finalmente, la tercera cosa que tienes que hacer es la siguiente: deja de buscar tu propia satisfacción en otros lugares lejos de Dios. Deja de buscar tu propia satisfacción en otros lugares lejos de Dios. Quiero que me voltees a ver. No necesitas buscar la felicidad, el significado o propósito de tu vida absolutamente en nada que sea pasajero, sino debes buscarlo solamente en Dios. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice esas palabras y dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Y quiero que veas la aplicación a nuestras vidas el día de hoy. Dijo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Esos 2 pecados: abandonar a Dios, y han cavado sus propias cisternas que no retienen agua. Yo quiero preguntarte antes de terminar: ¿qué tipo de cisternas estás cavando el día de hoy? Quizá es tu trabajo. Pastor, es que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para el Señor. O quizá es el deporte, o estás tratando de acumular riquezas, o adquirir más cosas, o usar la mejor ropa, o tener prestigio, o quizás tu carro, el alcohol, las drogas, etcétera. Quiero que sepas, todas esas cisternas están rotas y no van a poder retener agua. Solamente Dios es la fuente de agua viva que podrá satisfacer tu sed. Es una mentira lo que dice Sprite, ¿verdad? Sprite dice que va a satisfacer tu sed. No, solamente lo puede hacer el Señor. Por eso Jesús nos dice estas palabras. Y dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí, dijo Jesús, y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir venir a Él? Está hablando de creer en Él como tu Salvador y Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que va a suceder si vienes a Él? Dice la palabra: brotarán ríos de agua viva de tu vida. ¿No quisieras vivir esa vida? Dice la palabra también: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del agua física. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. No sé si lo estás leyendo, pero la razón por la que muchos cristianos no viven así es porque verdaderamente se han conformado a venir a la iglesia, a practicar la religión, pero muy rara vez han buscado verdaderamente a aquel que puede satisfacer esa sed. Si tú quieres seguir cavando tus propias cisternas, buscando tu satisfacción, felicidad en otras cosas, vas a volver a tener sed, y es más, muchísimo más sed. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es adictivo. Por eso el día de hoy hay tanta gente que solamente necesitan una vez para ver pornografía, y van a necesitar más y más de eso. Si tú tienes problemas con el enojo, vas a repetirlo una y otra vez, o quizá con las drogas.
vas a necesitar más. Si amas el dinero, vas a querer tener más. Si buscas tener fama, poder y control de las cosas, nada va a ser suficiente. En una ocasión le dijeron al hombre más rico del mundo en aquel entonces: ¿cuánto es suficiente para ti? Y él dijo: un poquito más. Pero si vienes al Señor y bebes el agua que Él ofrece, nunca más vas a volver a tener sed. Porque dentro de ti esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El único que puede satisfacer esa sed es aquel que desde la cruz dijo: tengo sed. Él tuvo que pasar por esa sed. Él tuvo que pasar por esa sed para que tú y yo nunca más tuviéramos que tener sed. Wow. Él pagó el precio por tu pecado para que tú no lo tuvieras que pagar. Y quiero preguntarte, termino: ¿estás listo para tomar de esa agua? Pastor, pero si yo tengo tantos años en la iglesia, en el evangelio, no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando si estás listo para tomar el día de hoy de esa agua. Quizá por primera vez vas a experimentar estas fuentes de agua viva, estos torrentes de agua, este manantial del que brota vida eterna. Y solamente lo podrás experimentar bebiendo del agua que Él ofrece. Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde ya por la verdad que tú nos das. Porque el día de hoy nos damos cuenta de que hemos estado buscando llenar ese vacío en otros lados para tratar de satisfacer nuestra sed espiritual. Pero el día de hoy, Padre, al estudiar tu palabra nos damos cuenta que la única fuente de vida y de felicidad eres tú. Gracias, Jesús, por entender nuestro dolor, porque sabes lo que significa estar abandonado, despreciado, abusado, y sabes lo que significa sentir dolor físico. Y mi ruego, mi oración es que el día de hoy podamos dejar de buscar nuestra satisfacción, propósito y significado en otros lugares que no sean contigo. Hoy reconocemos que tenemos sed de ti, de tu presencia, y queremos ir a ti tal y como tú lo dijiste en tu palabra. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú eres el Mesías prometido y tú nos invitas el día de hoy a venir para beber de esta agua, para nunca más tener sed. Te amamos, es en tu nombre que oramos y te damos las gracias. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atgethsemane.org y los veremos a la próxima.